Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a comenzar haciendo un repaso del teorema del sándwich. Vamos para funciones. Vamos a enunciarlo, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a hacer dos ejemplos que son muy sencillos. Después vamos a hacer ejemplos de cómo demostrar que una función tiene límite usando la definición de límite a través de vecindades, usando la definición de límite a través de sucesiones. En el fondo, pues da igual con qué definición trabajes, ya que ambas son equivalentes, pero vale la pena hacerlo con la definición a través de vecindades, con la definición a través de sucesiones, para que quede claro cómo se aplica la definición de cada una de esas dos definiciones. También vamos a ver un ejemplo de una función que no tiene límite, y esto también vamos a demostrar que no tiene límite de dos formas distintas. Ajá. Y bueno, entre otras cositas más que ahí tenemos preparadas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar con el teorema del sándwich. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, teorema del sándwich. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar tres funciones, sean f, g y h, tres funciones de un dominio de subconjunto de R en R. Tenemos tres funciones. X0, que sea un punto de acumulación de D, ¿ok? Ahí alrededor de X0 hay una infinidad de puntos del conjunto D, que se van pegando más y más y más al punto X0. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que para cada X en D, f de X es menor o igual a h de X, menor o igual a g de X. Y además, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la función más chiquita, que sería f de X, y la función más grande, que es g de X, esas dos funciones tienen límite cuando X tiende a X0 y da la casualidad de que esos dos límites coinciden. O sea, el límite cuando X tiende a X0 de f de X es igual al límite cuando X tiende a X0 de g de X. El límite de la función más grande y el límite de la función más chiquita coinciden. ¿Va? ¿Qué es lo que dice el teorema del sándwich? Que bajo esas condiciones se tiene que el límite cuando X tiende a X0 de h de X existe y además se da esta igualdad. Este valor común, el que está en el cuadro de arriba, coincide, ese valor común va a ser el límite cuando X tiende a X0 de h de X. Aquí déjenme le cambio tantito al enunciado. Esto se debe cumplir para todo X en D, pero recuerden que como en el límite no nos importa lo que pasa en el punto, exactamente en el punto X0, sino lo que pasa alrededor, entonces aquí vamos a quitar al punto X0. Porque no nos interesa lo que pasa en el punto X0. En el punto X0 puede pasar algo completamente distinto. Ajá, puede tener un comportamiento diferente en signatura, el valor puede ser completamente distinto. Ajá, y eso no importa. Lo que nos importa realmente es lo que pasa cerca del punto X0, alrededor del punto X0, no lo que pasa en el punto X0. ¿Ok? Bueno, entonces lo que agregué fue esto. El punto X está en D menos X0 y debe satisfacer esta desigualdad. ¿Va? Bueno, entonces eso es lo que dice el teorema del sándwich. Es muy parecido al teorema del sándwich de sucesiones, ¿no? Solo que aquí estamos trabajando con funciones de un dominio D, subconjunto de R en R, donde D no tienen por qué ser los naturales. De hecho, no pueden ser los naturales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un diagrama, vamos a interpretar geométricamente este teorema y después vamos a hacer ejemplos de cómo se aplica este resultado. ¿Ok? Miren, fíjense. Aquí tenemos estas tres funciones. Tenemos la función g, la función f y en medio se encuentra la función h. El punto X0 debe ser un punto de acumulación para que tenga sentido hablar de límite, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué otras hipótesis tenemos? F de X debe ser menor o igual a H de X, debe ser menor o igual a G de X. Y si nosotros sabemos que el límite de F, cuando X tiende a X0, coincide con el límite de G, cuando X tiende a X0, o sea, el límite de la función más chiquita,
coincide con el límite de la función más grande, entonces el límite de la función del medio, que en nuestro caso sería la h de x, que es justo esta, debe de existir. Y ese límite debe de coincidir con el valor común del límite de f y el límite de g. Ajá, eso es lo que es el teorema del sándwich y su interpretación geométrica sería de esta forma. ¿Ok? Queda, se llama teorema del sándwich porque justo la f y la g ensandwichan, atrapan a la función h. ¿Va? Y como queda atrapada, eso obliga a que la h también tenga límite cuando x tiende a x0. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Eso es lo que es el teorema del sándwich. Entonces, en la práctica, o sea, cuando uno quiere aplicar el teorema del sándwich, uno a quien, digamos, uno quiere calcular el límite cuando x tiende a x0 de h de x. Uno quiere calcular este límite. Se pregunta, ¿cuánto vale ese límite? Entonces, lo que uno hace es acotar por abajo y por arriba a la h con dos funciones, que serían la f y la g, las cuales acotan una cota por abajo, otra cota por arriba, y ambas tienen límite común. Si tú logras encontrar esas funciones, una que acote por abajo, por arriba, y que tengan límite común, entonces ya puedes aplicar el teorema del sándwich y concluir que la función del medio también tiene límite. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica este teorema. Vamos a ver dos ejemplos, de hecho, muy sencillos. Aquí va a haber unas desigualdades que voy a dar por hecho, que se prueban en cálculo 2, porque requieren o teorema de Taylor o teorema del valor medio de la derivada. ¿Ok? No se pueden probar con otra herramienta, se necesita eso. Y bueno, pues vamos a bajar tantito. Y nuestro primer ejemplo es este. Suponiendo que para cada x en R se satisface esta desigualdad, 1 menos x cuadrado entre 2, menor o igual a coseno de x, menor o igual a 1, dando por hecho esa cadena de desigualdades, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es igual a 1. ¿Ok? Estas desigualdades, como les dije, se prueban en cálculo 2, usando un poquito de teoría de la integral y teorema de Taylor, o usando teorema del valor medio de la derivada, se pueden probar se puede probar esta cadena de desigualdades. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer nosotros es dar por hecho estas desigualdades y saber cómo las aplicamos cómo ocupar esas desigualdades para aplicar el teorema del sándwich. ¿Va? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, realmente es muy fácil. Fíjense. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x y queremos demostrar que es igual a 1. ¿Qué es lo que uno va a hacer? Si uno quiere aplicar el teorema del sándwich, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Si uno quiere aplicar el teorema del sándwich, lo que tiene que hacer es encontrar dos funciones, tal que una cote por abajo a coseno de x, otra cote por arriba a coseno de x, y que estas dos funciones tengan límite común. El límite de f coincida con el límite de la g. Y eso es lo que vamos a hacer. De hecho, esta cadena de desigualdades nos está diciendo en el fondo qué función f y qué función g son las que necesitamos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Fíjense. Notemos que esta función, su límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos x cuadrado entre 2, ¿cuánto vale? Vale 1. Ya lo sabemos eso, ¿verdad? Eso ya sabemos porque ya sabemos calcular el límite de cualquier polinomio. Eso lo hicimos en la clase pasada. ¿Este límite cuánto vale? Pues vale 1. ¿Y cuánto vale el límite de una función constante? La constante, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0 de la constante 1 va a ser la constante 1. Perfecto. Entonces tenemos dos funciones que tienen límite común, a saber, el valor 1. Muy bien. ¿Y qué más cumplen esas dos funciones? Pues ocurre lo siguiente. Por otra parte, estamos dando por hecho que para cada x en R, 1 menos x cuadrado entre 2 es menor o igual a coseno de x, menor o igual a 1. Se satisfacen esas desigualdades. Ajá. Y como les dije, esta desigualdad
se demuestra en cálculo 2. Después, con teorema de Taylor, con teoría de la integral, con teorema del valor medio, hay muchas maneras de probarlo. Se muestra esa cadena de desigualdades. Pero ahorita, dando por hecho estas desigualdades, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos decir? Ah, pues encontramos dos funciones, la 1 menos x cuadrada entre 2, la función constante 1, que contan por arriba y por abajo a coseno de x respectivamente, y que tienen límite común. Ok, ¿qué es lo que sigue? Ah, pues sigue aplicar teorema del sándwich, porque ya estamos en las hipótesis. Tenemos tres funciones. 1 menos x cuadrada entre 2, coseno de x y 1. ¿Están relacionadas vía estas desigualdades? La función más chiquita y la función más grande tienen límite común. El teorema del sándwich nos garantiza que la función del medio, que es coseno de x, tiene el mismo límite cuando x tiende a 0. Y entonces de ahí ya concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x vale 1, ¿verdad? Y ahí se acaba la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Realmente es muy fácil de aplicarlo. Aquí dimos por hecho algo muy, muy fuerte, por supuesto, que es esta cadenita de desigualdades que después se va a probar. Y ya. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Ustedes díganme, por favor. ¿No? Bueno. Todo bien. Está bien, perfecto. Bajamos Profe, yo y sí vamos a tengo hacer una otro duda. ejemplo. Ah, mande, ¿qué pasó? ¿Podría recordar rápido cómo sacábamos el límite del polinomio? Ah, el del polinomio. Sí, Ajá. mira, recuerda que nosotros en la clase pasada vimos que el límite cuando x tiende a 0, de a0 más a1x más anx a la n, ¿cuánto valía? Era simplemente evaluar al polinomio, ¿no? En x0. A0 más a1x0 más anx0 a la n. Esto lo vimos la clase pasada. Usando los teoremas de operatividad, demostramos esto, ¿no? Ese límite, más o menos te recuerdo cómo lo hicimos. Este límite lo metimos en cada suma, porque el límite de la suma es la suma de los límites. Sacamos los coeficientes, porque saca constantes el límite. Y hicimos toma de límite, porque sabemos que este límite ya lo conocemos. Estos los vieron con Cristian. Bueno, de ahí sacamos que el límite de un polinomio es ese valor, simplemente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues esto es un polinomio. Entonces, su límite es simplemente evaluar al polinomio, que es 1 menos 0 al cuadrado entre 2, pero eso es simplemente 1. Y se acabó. Por eso es que el límite de esa función vale 1. ¿Cómo lo ves? ¿Sí me di a entender o sigue habiendo dudas? Sí, Tú gracias, dime. profe. Va. Alguien me pregunta qué es eso del teorema de Taylor. Es el teorema de Taylor, se escribe así, Taylor, pero se pronuncia Tay como con una E, Taylor. Teorema de Taylor es como, les adelanto un poquito, les comento de qué trata. Cuando veamos derivada, cuando vean derivada, uno habla de la pendiente de la recta tangente y la mejor aproximación lineal a una función. O sea, tú tienes aquí una función, tú tienes aquí un puntito x0 y alrededor de este punto hay una recta que aproxima muy bien a la función alrededor de ese punto x0. A esta recta se le conoce como la recta tangente. Y es la mejor aproximación lineal alrededor del punto x0, a la función. Una recta, la ecuación de una recta, ¿cómo es? Pues tiene como parecido a la regla de correspondencia un polinomio de grado 1, ¿no? Entonces podríamos decir que la recta tangente es el mejor polinomio de grado 1 que aproxima a la función. Pero como existe el mejor polinomio de grado 1 que aproxima a la función alrededor del punto x0, también existe el mejor polinomio de grado 2 que aproxima a la función alrededor del punto x0. Y en general, dada una función, tú puedes encontrar el mejor polinomio de grado n
que aproxima la función alrededor del punto x0. Y a ese polinomio se le conoce como el polinomio de Taylor. De hecho, su regla de correspondencia de ese polinomio no es muy difícil de dar. El polinomio de Taylor de la función f de grado n centrado en el punto x0 está dado por esta regla de correspondencia. Es la suma desde k igual a 0 hasta n de la késima derivada de f en x0 entre k factorial por x menos x0 a la n. Este es el polinomio de Taylor y su virtud es que casi siempre, porque hay veces que va a fallar, aproxima a la función alrededor del punto x0. Es una buena aproximación. A lo mejor tu función es demasiado compleja. No sé, pensemos en una función exponencial, e a la x. Y entonces estudiarla es complicado. ¿Qué es lo que haces? Pues estudia mejor al polinomio de Taylor, que es más simple de trabajar, es algo más sencillo. Un polinomio es algo más fácil de manejar que una función exponencial, por ejemplo. Entonces, uno trabaja con el polinomio de Taylor porque aproxima bien y puedes deducir cosas de la función original. Todo eso se ve casi al final de cálculo 2. ¿Por qué? Porque para estudiar el teorema el polinomio de Taylor se necesita todo el conocimiento de la integral. Realmente para estudiarlo con todo su poder se requiere teoría de la integral, teorema fundamental del cálculo, y vale la pena esperarse a ver ese tema hasta el final de cálculo 2 a verlo cuando estás viendo teoría de la derivada. Porque cuando ves teoría de la derivada y ves inmediatamente Taylor, no le sacas todo su poder, todo su jugo al tema. En cambio, si te esperas un poco, ves teoría de la integral, ya tienes muchísimo más herramienta y entonces Taylor se ve con mucho más profundidad, así lo ves cuando solo tienes la teoría de la derivada. Pero bueno, eso es, ¿cómo se llama? Ya después lo van a ver. Es súper importante ese tema. O sea, es muy, muy importante porque de ahí salen varios temitas, por ejemplo, series de funciones, series de potencias y un montón de cositas importantes del análisis, del cálculo y ya. ¿Va? Y bueno, vamos a seguir. Y entonces, está bien, ¿no? Ya con esto termina el ejercicio, ¿no? Con esto concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es igual a 1, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más, también muy sencillo, pero con la función seno. Suponiendo que para cada x en R se satisface que el valor absoluto de seno de x es menor o igual a valor absoluto de x, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es igual a 0. Lo mismo que con la desigualdad pasada. Esta es un poco más fácil de demostrar, pero se necesita el teorema del valor medio de la derivada. Pues todavía no lo hemos visto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer acto de fe. Vamos a creer en esta desigualdad. Vamos a creer que se da por hecho, que se cumple. Y la vamos a usar para demostrar este límite. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Empezamos la demostración. ¿Qué queremos? Pues nosotros queremos demostrar este límite, ¿no? Y el plan es aplicar el teorema del sándwich. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Encontrar dos funciones, una que acota por abajo, al seno de x, una que acota por arriba, y de tal forma que esas dos funciones, cuando x tiende a 0, sus límites coinciden, ¿no? Porque bajo esas condiciones puedes aplicar teorema del sándwich y concluir que la del medio también tiene límite y tiene como límite el valor común que estaba aquí, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Noten lo siguiente. Notemos que valor absoluto de seno de x sea menor o igual a valor absoluto de x, estamos de acuerdo que es equivalente a que menos valor absoluto de x sea menor o igual a seno de x menor o igual a valor absoluto de x. Esto sí lo podemos deducir ya ahorita. Sí, solo sí. ¿Sí están de acuerdo con eso? Surge de esta desigualdad del valor absoluto. ¿El valor absoluto de A es menor o igual a R? Sí, solo sí. Menos R menor o igual a A, menor o igual a R. ¿Quién está jugando el papel de la A? Seno de X. ¿Quién está jugando el papel de la R? Valor absoluto de X.
Entonces, aplicamos esta desigualdad con estos valores y nos termina quedando que valor absoluto de seno de x es menor o igual a valor absoluto de x, sí, solo sí, se da esta cadenita de desigualdades. ¿Y por qué lo acomodamos así? Porque acuérdense que queremos aplicar teorema del sándwich. Aquí ya aparecen dos funciones, esta y esta otra. Una cota por abajo a seno de x, la otra cota por arriba a seno de x, ¿verdad? Y ahora una pregunta, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x? Ese límite vale 0 y lo vieron con Cristian de una forma más general. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de menos valor absoluto de x? También vale 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos funciones, a saber, la menos valor absoluto de x, la función valor absoluto de x, tal que una cota por abajo, una cota por arriba, seno de x, y tienen el límite común. ¿Qué hacemos después? Pues por el teorema del sándwich podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, ese límite vale 0. ¿Ok? Y así se aplica el teorema del sándwich, así de simple. En general, las aplicaciones del teorema del sándwich, este teorema del sándwich, suelen ser muy, muy simples. No crean que estoy poniendo algo demasiado simple. Así son en general de este teorema del sándwich, así son el tipo de ejemplos que hay. Y pues ya, nada más eso. A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta que se sabe que estos límites valen 0 porque se evaluaron, ¿no? Aquí tal vez, bueno, no es tal cual que se evalúen porque no, eso no aplica siempre, ¿eh? O sea, cuando tomas un límite, cuando x tiende a un punto x0, no siempre evaluar en el punto x0 a la función nos da el valor del límite. Ajá, no siempre pasa esto. En este caso sí, pero son casos muy, muy particulares. Piensa, por ejemplo, en esta función. Fíjate, imagínate que tuvieras esta función. F de x igual a 1, si x es distinto de 0, y 1/2, si x es igual a 0. Te pregunto, en general le pregunto a todos, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Vamos a poner este ejemplo por aparte, ¿no? De otro color, para que no se confunda con lo que acabamos de hacer. Vamos a ponerlo de naranja. Ahí no se ve muy feo. Vamos a ponerlo de azul. Ándale, ahí está. ¿Cuál sería su límite? Uno podría pensar, pues, es 1, ¿no? Exactamente como dijo el compañero. 1, ¿no? Ese es su límite. Alguien podría pensar, a lo mejor erróneamente, que su límite es 1/2, porque uno podría decir, pues yo evalúo la función en 0. Yo la evalúo en 0 y yo sé que f de 0 es 1/2. No, error. Error tanto en la interpretación del límite como en la parte formal. El límite, cuando tomas límite, no te interesa lo que pase justo en el punto. Lo que te interesa es lo que pasa alrededor del punto. Ajá. Y alrededor del punto, si hacemos la gráfica, esta función se comporta, me quedó feo, se comporta como una función con la constante 1. Vamos a hacer el dibujito. Está, ¿no? Algo así. Se comporta como la constante 1 y solo en el punto en x igual a 0 toma el valor 1/2. Ajá. Entonces, cuando tú te vas pegando a 0, te portas como la constante 1. Entonces, tu límite va a ser 1. En realidad, su límite va a ser 1. Ahora, ¿por qué en estos límites sí se vale esto de evaluar? Bueno, pues es mera coincidencia, es por el buen comportamiento que tienen justo estas funciones. Su límite es valor absoluto de 0 y el límite de esta es
menos valor absoluto de 0. Pero de principio uno tiene que estudiar a estas funciones. De principio lo que uno hace es estudiar a esta función en que se marque, esa que estoy marcando, alrededor del punto 0, ver su comportamiento. Ajá. Entonces, evaluar sí, cierto que ese es valor absoluto de 0, su límite que es 0, pero es mera coincidencia que sea la evaluación en 0. Para un polinomio demostramos que sí, lo demostramos que en general siempre se va a cumplir, pero para un polinomio, este no es un polinomio, ¿va? Bueno, entonces, aplicamos el teorema del sándwich, ¿y qué pasó? Pues que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x resultó ser igual a 0, ¿no? Y ahí acaba el ejercicio. En general así son este tipo de problemas del teorema del sándwich. Suelen ser ejemplos muy, muy simples. No tienen un grado de complejidad muy, muy elevado. Los del teorema del sándwich de sucesiones, esos son otra cosa. Ahí sí se pueden sacar ejemplos bastante sofisticados y que unas sucesiones súper grandotas, súper, que parecen imposibles de estudiar, pero aplicas el teorema del sándwich, la cotas por arriba, por abajo y se deduce el valor del límite. ¿Va? Pero para el teorema del sándwich con funciones de este tipo, no suelen ser complicados los ejemplos. ¿Va? Bueno, bajo. Si hay dudas me dicen. Ahora, ya con esto enunciamos todos los teoremas que han visto con Cristian. Bueno, falta uno, pues se lo voy a enunciar al ratito, que es lo de límites laterales. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a poner un ejemplo de una función. Vamos a demostrar que tiene límite y lo vamos a demostrar de diferentes formas. Usando la definición de límite a través de vecindades, a través de sucesiones, usando la parte operativa, y vamos a ver que de diferentes formas podemos demostrar que una función tiene límite. ¿Va? Entonces vamos a empezar. Ejemplo 1. Vamos a considerar esta función. Sea f de x igual a 1 entre x. Sea x0 un número real distinto de 0 fijo. Selecciona un punto x0 en R menos el 0. ¿Ok? Demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre x es 1 entre x0 de las siguientes formas. Primer forma. Vamos a mostrarlo usando que el límite cuando x tiende a x0 de la función x es igual a x0. Primer forma. Con eso, con esta hipótesis, vamos a probar que este límite vale 1 entre x0. La segunda forma es usando la definición a través de la definición original, o sea, la de vecindades. Y el inciso C dice que a través de la definición con sucesiones. ¿Okay? Entonces, de tres formas distintas, vamos a demostrar que este límite vale 1 entre x0. ¿Ok? Vamos a proceder. Bajo tantito. Con esto creo que es más que suficiente para el inciso A. Recordatorio. Antes de empezar el ejercicio, vamos a hacer un recordatorio. Si tú tienes una función, f, tal que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es un valor distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre f de x es 1 entre el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Ajá. O sea, el límite se mete en el denominador. Eso es básicamente lo que está diciendo, pero siempre y cuando nuestro límite original sea distinto de 0. Eso lo vieron con Cristian cuando se vio la parte operativa del límite, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es aplicar ese resultado usando este dato de aquí, ¿ok? Fíjense. Por hipótesis, nosotros, ¿qué sabemos? Por hipótesis, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de la función x es igual a x0. ¿X0 cómo es? Pues es un número real y estamos seguros de que ese número es distinto de 0. Aquí lo estamos diciendo. Es un real distinto de 0. Entonces, este número es distinto de 0 y como que entonces podemos aplicar este resultado, ¿no? Tenemos esta hipótesis. Aplicamos el recordatorio y ¿qué podemos concluir? Que el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre x es igual a 1 entre el límite cuando x tiende a x0 de la función x, la cual ya sabemos que vale 1 entre x0. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Pues la conclusión
es que el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre x es 1 entre x0. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ahí está el inciso A. Usando la parte operativa del límite y dando por hecho este límite, por supuesto. Ahora, la otra forma es a través de la definición original, ¿va? Según yo, ya lo hicieron con Cristian usando la definición original, pero de todas formas a mí me gustaría checarlo, ¿vale? Bajo. ¿Cómo empezamos una prueba de límite? Queremos probar que cierto límite existe. ¿Cómo empezamos la prueba? Pues empezamos dando una epsilon mayor que cero, fija pero arbitraria. ¿Ok? Así se empieza. Como queremos demostrar algo para toda epsilon mayor que 0, empezamos dando una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. ¿Qué queremos demostrar? Que existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si tomamos un punto en D, cuya distancia x0 es mayor que 0 y menor a delta epsilon, entonces la distancia de 1 entre x a 1 entre x0 debe de ser menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestro objetivo es encontrar esta delta epsilon y que sea buena, en el sentido de que se satisfaga todo esto. ¿Vale? Bueno, igual que con sucesiones. Cuando uno hace este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es un poco de álgebra en esta expresión. En el caso de sucesiones, lo hacíamos en esta expresión. Lo análogo, lo equivalente sería ahora esto, que en su forma general sería esto. Ahí vamos a hacer algebrita. Vamos a tratar de llegar a una expresión que sea más sencilla de manejar. Entonces hacemos álgebra. Notemos lo siguiente. Valor absoluto de 1 entre x menos 1 entre x0, ¿eso aquí es igual? Pues hacemos la resta de esas fracciones, nos termina quedando valor absoluto de x0 menos x entre x por x0, ¿y eso a qué es igual? Bueno, pues usamos propiedades del valor absoluto. El valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos, y esto es igual a valor absoluto de x menos x0 entre valor absoluto de x por valor absoluto de x0, ¿verdad? ¿Y eso qué? ¿Eso qué nos está diciendo? Ah, pues miren, acabamos de llegar a que este valor absoluto coincide con este valor absoluto, por lo cual hacer este valor absoluto menor que epsilon es equivalente a hacer este valor absoluto menor que epsilon. Entonces, nuestro esfuerzo se va a concentrar en encontrar condiciones bajo las cuales esto se hace menor que epsilon, ¿ok? Y esta expresión es buena, es una buena expresión porque aquí en este cociente está apareciendo el valor absoluto de x menos x0, que es sobre, se aplica la condición de la delta epsilon, ¿no? Aquí lo estamos diciendo, si la distancia de x0 es menor a delta epsilon y mayor que 0, tiene que pasar esto. Entonces, en cierto sentido, está bien que aparezca este término, ¿ok? Porque ahí es donde se va a aplicar la condición de la delta epsilon que encontremos, ¿va? Bueno, y como le hicieron ya, bueno, como ustedes ya sabrán, uno propone primero una delta. En el tema de límites, eso yo creo ya lo vieron con Cristian. A veces se tienen que proponer varias deltas, ajá, para ir acotando poco a poco. Nuestra primera delta que vamos a proponer va a ser valor absoluto de x0 entre 2. Esa es la delta que vamos a proponer. ¿Estamos de acuerdo? Que ese es un número mayor que 0. Porque recuerden que x0 es distinto de 0. ¿Cómo es valor absoluto de x0? Mayor que 0. ¿Cómo es valor absoluto de x0 entre 2 entonces? Mayor que 0. Este número es realmente mayor que 0. Entonces nuestra primera propuesta de delta va a ser valor absoluto de x0 entre 2. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a proceder. ¿Qué pasa si delta es igual a valor absoluto de x0 entre 2? Fíjense. Para cada x en D, tal que 0 sea menor a valor absoluto de x menos x0 menor a esta delta,
que es valor absoluto de x0 entre 2, se cumple lo siguiente, fíjense. El valor absoluto del valor absoluto de x menos valor absoluto de x0, eso sabemos que es menor o igual a valor absoluto de x menos x0, y por la condición que pusimos aquí, esto es menor a valor absoluto de x0 entre 2. La primera desigualdad, esa siempre se cumple. La primera desigualdad se sigue de esto. El valor absoluto de A menos el valor absoluto de B menor o igual a valor absoluto de A menos B. Recuerden que esta desigualdad siempre se va a cumplir para cualesquiera A y B números reales. Eso siempre. Entonces, esto siempre pasa. Esta de aquí, ¿qué onda? Pues es la condición que estamos poniendo acá arriba, simplemente. Ajá. Y ahora uno se pregunta, ¿y por qué estás introduciendo esto? Porque lo que vamos a hacer a continuación es acotar este término, este de aquí. Esto nos estorba en cierto sentido. Nos gustaría acotarlo por un valor constante. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es acotar a 1 entre valor absoluto de x por alguna constante m, que ahorita vamos a ver quién es esa m, para que al final esto lo terminemos acotando por algo de este estilo. Ajá, eso es lo que queremos hacer, ¿vale? Alguien me escribió que si puedo repetir ese paso, porfa. Sí, lo voy a repetir. Ahí va, chequen. Tenemos que proponer una primer delta para acotar, para empezar a hacer acotaciones y al final encontrar la delta adecuada, la que haga que esto realmente se haga menor que epsilon. Pero nosotros empezamos dando una primer cota. Esa primer cota que vamos a dar, esa primer delta que vamos a dar va a ser valor absoluto de x0 entre 2. ¿Ok? Entonces, hacemos lo siguiente. Si tomamos un punto x en D, el que sea, con la condición de que 0 sea menor a valor absoluto de x menos x0 menor a valor absoluto de x entre 2, aquí está nuestra delta. Si toma un punto x con estas características, va a pasar lo siguiente. Pasa esta primera desigualdad y pasa esta segunda desigualdad. Esta segunda desigualdad es esta de aquí arriba. O sea, simplemente estoy reescribiendo esto. Aquí abajo. Eso es lo único que estoy haciendo. La primera desigualdad, esa surge de algo un poco más general. De esto. Esta desigualdad la probamos cuando vimos el tema de valor absoluto. Ajá, eso ya lo demostramos para cualesquiera A, B números reales. Bueno, en particular lo aplicamos para X, A igual a X, B igual a X0 y obtenemos esta desigualdad. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Ajá. Proponer la primer delta y vamos a empezar a acotar. Fíjense. Si sigue habiendo dudas, quien me preguntó eso, me dice. A ver, déjenme ver. ¿Por qué debemos proponer la primer delta? Ah, ok, bien. Alguien me dice que por qué debemos de proponer la primer delta. Primero voy a responder esa pregunta. ¿Por qué se propone una primer delta? Bueno, la razón es la siguiente. Nuestro objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es encontrar una delta, un número mayor que 0, con la propiedad de que si te tomas un punto en el dominio, cuya distancia x0 sea mayor que 0 y menor a delta, esa delta que hayas propuesto, si tomas un punto con esas características, se supone esta distancia de ser menor que epsilon, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos una delta epsilon buena. ¿Qué significa ser buena? Que cumpla todo esto. Bien. Aquí, en este tema de límites, lo que uno hace es primero proponer una primer delta para empezar a acotar esta expresión. Ajá. Una primer delta que nos permita acotar esta expresión, llevarla a una forma más simple y después esta cosa más simple preguntarnos, a ver, ya hicimos esta acotación con una primer propuesta de delta. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto menor que epsilon? Esa es la pregunta que seguiría. Ya que acoté, ¿cómo eso lo puedo hacer menor que epsilon? Bueno, se supone esto ya es más fácil de manejar. Ese es el plan que tenemos que seguir. Vamos a acotar
por una expresión más simple que nos permita hacer eso menor que epsilon de una manera más sencilla. Ajá. Entonces, ¿por qué uno propone una primer delta? Para llegar a una expresión más simple. Haces la propuesta de la de primer delta para terminar llegando a una expresión más simple, la cual sea más fácil hacerla menor que epsilon. Y ya que la haces menor que epsilon, entonces lo que haces es tomar la delta más chiquitita para que se satisfaga tanto esta condición con la primer delta como con la segunda delta que propongas, la cual va a hacer que todo termine siendo menor que epsilon. Es un poco enredado, efectivamente. Ahorita van a ver que con esta primer delta vamos a hacer una segunda acotación aquí. Pero esa segunda acotación es muchísimo más fácil hacerla menor que epsilon. Y entonces en este paso vamos a proponer una segunda delta. Y después para que todas estas desigualdades sean válidas, esta es válida con la primer delta, esta es válida con la segunda delta, para que todo eso sea válido, después lo que vamos a hacer es tomar la mínima delta. De todas las deltas que hayas propuesto, te tomas la delta más chiquitita. Entonces, básicamente lo que haces es un proceso de acotación, pero paso a pasito. Propones una primer delta, acotas. Una segunda delta, vuelves a acotar. ¿Por qué vas acotando? Porque acotas con cosas más simples, que al final, esas cosas más simples, las puedes hacer menor que epsilon de una manera muchísimo más fácil, que sean más manejables. Esa es la razón. Ahora, eso respondería a la primera pregunta. Es un poco complejo, efectivamente, no es tan fácil. Ahora, alguien me pregunta que cómo se me ocurrió tomar delta igual a valor absoluto de x0 entre 2. Bueno, eso surge de lo siguiente, fíjate. Yo a lo mejor no sabía, o sea, es normal, esa pregunta es de lo más natural, ¿cómo proponer esta delta? Bueno, podríamos trabajar primero a ciegas, por decirlo de alguna forma. Aquí no poner valor absoluto de x0 entre 2, sino poner simplemente delta. Delta. Delta aquí. Delta aquí también. Y ya. Fíjense. Checa la algebrita que voy a hacer a continuación. Ahorita voy a responder tu pregunta, pero checa la álgebra que vamos a hacer. Y vas a ver que por el álgebra que estoy haciendo es que propongo esta delta. Fíjense todos. Ya vimos que estas cadenas de desigualdad se satisfacen. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con el principio y el final de esta cadena de desigualdades. ¿Y qué es lo que tenemos? Que valor absoluto de x menos valor absoluto de x0, eso es menor a valor absoluto de x0 entre 2, o si quieres simplemente pon delta. ¿Va? Ahora, desenrollamos el valor absoluto. ¿Qué significa desenrollar el valor absoluto? Aplicar esta propiedad. Valor absoluto es menor que R, si solo si menos R menor a R. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces lo desenrollamos. ¿Qué nos queda? Menos valor absoluto de x0 entre 2, menor a valor absoluto de x menos x0, menos valor absoluto de x0 menos valor absoluto de x0 entre 2. Que si dejamos todo con delta, nos quedaría menos delta, menor a valor absoluto de x menos valor absoluto de x0, menor que delta. Ahora, sumamos valor absoluto de x0. ¿Qué nos termina quedando? Valor absoluto de x0 entre 2 menor a valor absoluto de x menor a 3 medios de valor absoluto de x0. Y aquí es donde uno se da cuenta el por qué se toma la primer delta de esa forma. Porque al haberla tomado como valor absoluto de x0 entre 2, fíjate lo que acaba de ocurrir. Acabamos de acotar a valor absoluto de x por abajo con esta constante. Valor absoluto de x0 entre 2. Si tomamos inversos multiplicativos, nos termina quedando 1 entre valor absoluto de x menor a 2 entre valor absoluto de x0. ¿Y eso qué? A lo mejor uno se pregunta, ¿y eso qué? Ah, pues acuérdense que queríamos acotar, yo les dije,
Queremos dar hacer una segunda acotación. Aquí. ¿Qué nos gustaría acotar? Estos términos de aquí. Pero fíjate, con esta delta que dimos, terminamos acotando a 1 entre valor absoluto de x, que es justo lo que aparece aquí arriba. Lo terminamos acotando con 2 entre valor absoluto de x0. O sea, fíjense, en esta parte, con esta delta, nosotros podríamos decir lo siguiente. Esto es menor a valor absoluto de x menos x0 multiplicado por 2 veces 1 entre valor absoluto de x0 al cuadrado. Ajá. ¿Por qué? A ver, lo voy a escribir de una manera un poquito más cuidadosa. Todo este cociente lo puedo expresar como 1 entre valor absoluto de x por 1 entre valor absoluto de x0 por valor absoluto de x menos x0. Esto es menor que ¿quién? Según nuestra delta. Pues por lo que se hizo aquí abajo, eso es menor a 2 entre valor absoluto de x0. Ya estoy cargando con un 1 entre valor absoluto de x0 desde antes. Y tengo el valor absoluto de x menos x0. Entonces al final, al compactar todo eso, me termina quedando 2 veces valor absoluto de x menos x0 entre valor absoluto de x0 al cuadrado. Y ahí está la acotación, nuestra nueva acotación. No, ¿y qué terminamos haciendo? Llegando a una expresión muchísimo más sencilla, porque esto de aquí es constante. Lo único que no es constante es valor absoluto de x menos x0, pero estamos haciendo, acotando esto por cosas cada vez más simples. Pero para lograr esa acotación se requiere proponer una primer delta, una primer condición a los puntos del dominio. Voy a tomar puntos del dominio que se encuentren en la vecindad de radio, valor absoluto x0 entre 2, con centro en x0, menos el punto x0 en un cierto entorno. Le pone restricción al entorno. En este entorno voy a trabajar y en este entorno yo puedo acotar esta expresión por algo sencillo. Y al final todo lo voy a hacer menor que epsilon, pero es paso a pasito. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay dudas? Quien me preguntó de cómo proponer la primer delta. ¿Va bien el asunto, más o menos? Ok. Va. Ok, vale. Nada te preocupes. Sí. Bien. Y la otra persona, que bueno que le quedó claro, pero no se preocupen, ahorita lo volvemos a checar. ¿Va? Quien me dijo que no quedó claro, ahorita lo checamos. Quien le quedó claro, pues perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Que terminamos haciendo 1 entre valor absoluto de x menor a 2 entre valor absoluto de x0. ¿Ok? Pero ¿bajo qué condición? Bajo la condición de que el punto x se extiende y cuya distancia, la distancia de x a x0, sea mayor a 0 y menor a valor absoluto de x0 entre 2, que es nuestra primera propuesta de delta. Es nuestra primer delta que propusimos. ¿Sí? Bajo esa condición se satisface esta desigualdad. Bueno, ¿y qué más? Pues así las cosas tenemos lo siguiente. Si todo es un punto en D, cuya distancia x0 sea mayor a 0 y menor a la primera delta que propusimos, entonces se satisface esta cadena de igualdades y desigualdades. Valor absoluto de 1 entre x menos 1 entre x0, por lo que vimos al principio, esto es igual a valor absoluto de x menos x0 entre valor absoluto de x por valor absoluto de x0. Hacemos esta descomposición de este cociente. 1 entre valor absoluto de x, aquí está. 1 entre valor absoluto de x0, aquí está. Valor absoluto de x menos x0, aquí está. Lo expresamos como este producto. El primer término lo podemos hacer menor a 2 entre valor absoluto de x0 porque estamos trabajando en este entorno. Los otros dos términos déjalos igual. Entonces, ¿qué te termina quedando? Que esto es menor a 2 entre valor absoluto de x0 por 1 entre valor absoluto de x0 por valor absoluto de x menos x0,
Simplificamos y eso termina siendo 2 entre valor absoluto de x al cuadrado por valor absoluto de x menos x0. Ok. Bajo. Y entonces aquí llegamos. Aquí tomas un punto en el dominio cuya distancia x0 sea menor, mayor a 0 y menor a valor absoluto de x entre 2, se va a tener lo siguiente. Se va a tener esta desigualdad, porque simplemente nos quedamos con el principio y el final de esta cadena de igualdades y desigualdades, y lo que obtuvimos fue esto. Ajá, ¿y eso qué? Bueno, nosotros, recuerden que nuestro objetivo es hacer esto menor que épsilon, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Nosotros queremos ver cuándo este valor absoluto se hace menor que épsilon. Bueno, si nosotros, en lugar de esforzarnos en hacer esto menor que épsilon, nos concentramos en hacer esto menor que épsilon, pues por esta desigualdad se va a seguir que también esto va a ser menor que épsilon. Y entonces nuestro esfuerzo se debe concentrar en preguntarnos, a ver, ¿cuándo este término es menor que épsilon? Pero esto es muchísimo más fácil de manejar que la expresión de la izquierda. Les pregunto, ¿esto cuándo es menor que épsilon? Pues simplemente despejamos a valor absoluto de x menos x0 para encontrar la condición. ¿Esto es menor que épsilon? Sí, solo sí. Valor absoluto de x menos x0 es menor a... Despejen a valor absoluto de x menos x0. ¿Qué va a quedar? Épsilon. Nos termina quedando épsilon por valor absoluto de x al cuadrado entre 2. Ajá. Y aquí está la condición que estábamos buscando. Esa es la condición que necesitamos para que este número sea menor que épsilon. Debe ocurrir que el valor absoluto de x menos x0 sea menor a épsilon por valor absoluto de x0 al cuadrado entre 2. Ajá. Pero antes nosotros ya habíamos dado una delta de antemano. La delta que habíamos dado era valor absoluto de x0 entre 2. Y aquí apareció una nueva delta. Al hacer el despeje, déjenme lo pongo aquí. Esto es menor que épsilon, sí, solo sí. Valor absoluto de x menos x0 es menor a valor absoluto de x al cuadrado por épsilon entre 2. Y esta es la segunda delta que vamos a proponer. Pero como no sabemos cuál es la más chiquita o la más grande de esas dos deltas que propusimos, esta es la segunda delta que vamos a proponer. Y ya habíamos propuesto una delta, que es esta. ¿Con cuál nos quedamos? Pues con la más chica. Ajá. Y tomar la más pequeña viene de la interpretación geométrica. ¿Qué representa la delta? El radio de una vecindad, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablas de una delta, estás hablando del radio de una vecindad centrada en el punto x0. ¿Qué radio nos da la condición más fuerte? Pues el radio más pequeño. Digamos que aquí tienes otra vecindad de otro cierto radio. Este radio, al ser más pequeño, nos da una condición más restrictiva, una condición más fuerte, y entonces uno se termina quedando siempre con la mínima delta. La delta epsilon que necesitamos para que se cumpla esta desigualdad. Y esta otra desigualdad es el mínimo entre la primera delta que propusimos y esta segunda delta que propusimos aquí. ¿Sí? Y esta es la delta epsilon que andábamos buscando. ¿Y qué es lo que sigue? Pues ahora tenemos que verificar que esa es la delta epsilon adecuada. ¿Qué hacemos? Pues tomamos un punto en el dominio cuya distancia x0 sea mayor a 0 y menor a delta epsilon y nos damos cuenta que todas estas desigualdades se satisfacen. Esta primera desigualdad se satisface porque nuestra delta epsilon es menor o igual a la primera delta que dimos, que es valor absoluto de x0 entre 2. Y esta segunda desigualdad se cumple porque nuestra delta epsilon es menor o igual a la segunda delta que dimos, que fue epsilon por valor absoluto de x0 al cuadrado entre 2.
Y entonces todas estas desigualdades se valen por la manera en que tomamos a esta delta epsilon. Tomamos como la más chiquita, ¿sí? Y entonces terminamos haciendo esta distancia menor que epsilon, siempre y cuando tu punto X diste de X0 más que 0, menos que delta epsilon, y que, claro, forme parte de tu dominio. Y ahí se acaba la prueba. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas. El procedimiento que se sigue es este. Fíjense. Tu objetivo es hacer esto menor que epsilon, encontrando una condición sobre esta distancia. Entonces, primer paso, hacer algebrita sobre esta expresión. Hacemos álgebra. ¿Ok? Ya. Llegas a que hacer esto menor que epsilon es equivalente a hacer esto menor que epsilon. Primer paso. Segundo paso, una primera restricción. Proponer una delta. Por el álgebra que se hizo, esta álgebra sugiere tomar esta delta. Valor absoluto de x0 sobre 2. ¿Ok? Entonces, propone esta primer delta y con esa primer delta, lo que vas a hacer es empezar a acotar esto. Acotarlo por una expresión que sea más simple. Algo de este estilo. Eso es lo que se suele hacer. Acotar por algo de, como lo que aparece en la pantalla, lo que acabo de poner. Y entonces, ya después de hacer esa álgebra, acotamos. ¿Y dónde está la acotación? Aquí, miren, fíjense. En todo este proceso terminamos acotando y terminamos llegando a esto de aquí. Nuestra expresión original la terminamos acotando por esta, que justo tiene la forma que les dije, una constante m por valor absoluto de x menos x0. Con esa delta que propusimos pudimos dar esa nueva acotación. Y ya que acotamos de esa forma, ahora sí nos preguntamos, ok, ya que está expresado de esta forma, ¿cuándo esto es menor que epsilon? Y propusimos una segunda delta. Vimos que para que eso sea menor que epsilon, tuvimos que tomar delta igual a epsilon sobre m, donde m en nuestro caso es este término. Y eso es lo que hicimos aquí. Esa es la delta que propusimos, la segunda delta. Pero como no sabemos cuál delta es más grande y más chiquita, lo que hacemos es tomar la más pequeña de las dos. Tomamos el mínimo entre la primera delta que se propuso y la segunda delta. ¿Por qué tomamos la mínima? Para que todas las desigualdades que realizamos durante este proceso se satisfagan. Ajá. Y comprobamos que esta delta epsilon es la buena. Aquí está la comprobación, aquí abajito, esto. Y en verdad, esto se hizo menor que epsilon. Y como la epsilon fue arbitraria, pues se concluye que el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre x, realmente es 1 entre x0. Y ahí acaba el ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Alguien que tenga dudas de esto? ¿No? ¿Seguros? Bueno, va. Bueno, ahí sí hay dudas, van surgiendo las dudas, me dicen. ¿Qué es lo que sigue? Pues ver este límite también, pero a través de la definición de sucesiones, este límite a través de sucesiones. Pero eso lo vamos a hacer regresando del receso. Así que nos damos a un receso de 10 minutos. Regresamos a las 12:30 y mientras yo voy preparando el examen, ¿ok? Entonces voy a pausar esto, a grabar. Y bueno, pues continuamos. Nos quedamos en el inciso C. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver que el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre x es 1 entre x0 con la definición de límite a través de sucesiones. ¿Va? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues la definición de límite a través de sucesiones nos dice que para toda sucesión formada por elementos del dominio distintos del punto al que nos aproximemos, que en este caso es 0, sí, para cualquier punto, perdón, el punto al que nos estamos aproximando es x0, ¿verdad? Perdón. Entonces, lo que nos dice la definición de límite a través de sucesiones es lo siguiente. Para cualquier sucesión formada por elementos del dominio,
distintos de x0, tal que esa sucesión converge al punto x0, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar que la sucesión de imágenes converge al límite propuesto. Ajá. Voy a escribir la definición aquí. En general, para toda xn, sucesión en el dominio menos el punto x0, tal que el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a x0, para cualquiera de esas sucesiones, debe suceder que el límite de la sucesión de imágenes converge al valor L. Es un para todo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues se toma una sucesión formada por elementos del dominio, distintos del punto x0. O sea, esto le quitamos el punto x0, que es al punto al que nos estamos aproximando. Tomas una sucesión fija pero arbitraria, formada por elementos del dominio, distintos de x0. Ya lo hicimos. Aquí está. Una sucesión formada por elementos. Ok. Esa sucesión que debe cumplir, le vamos a pedir que converja al punto x0. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la sucesión de imágenes converge al límite propuesto. ¿Cuál es el límite propuesto? 1 entre x0. ¿Ok? Donde f de x es la 1 entre x. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ya tenemos la sucesión x de forma fija pero arbitraria. No puede ser una particular. Debe ser cualquier sucesión formada por elementos del dominio distintos del punto x0 que converja al punto x0. Tomas una sucesión con esas características y tienes que mostrar que la sucesión de imágenes converge al límite propuesto, que es 1 entre x0. ¿Sí? Bueno, pues fíjense. Notemos que para cada n natural, ¿cuánto vale f de xn? Xn es una sucesión arbitraria, pero si sabemos quién es f. Es 1 entre x, entonces f de xn es 1 entre xn. Por otra parte, sabemos que el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a x0, y x0 es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, aquí entra en juego toda la teoría de sucesiones convergentes. En particular, vamos a usar la parte operativa de las sucesiones convergentes. Pregunta, ¿cuánto vale este límite? El límite del cociente de una sucesión, el límite de sucesiones convergentes, de un cociente de sucesiones convergentes, es igual a el cociente de los límites, ¿verdad? Porque eso ya lo probamos, eso ya estaba demostrado, entonces ya se puede ocupar. Y entonces tenemos que el límite cuando n tiene infinito de 1 entre xn es 1 entre el límite cuando n tiene infinito de xn, pero eso es 1 entre x0. Y entonces, ¿qué pasó? Pues esto es f de xn, ¿verdad? De hecho, aquí como que faltaría agregar ese cachito. A ver. Vamos a hacer esto para acá, para que quede un poco, de una forma un poco más explícita. El límite cuando n tiene infinito de f de xn, que es el límite que queremos calcular, ¿no? Este de aquí. Es este límite. Usamos la parte operativa de sucesiones, operatividad de sucesiones convergentes. Nos queda esto. Esto es 1 entre x0. Y entonces este límite resultó ser 1 entre x0. Pregunta, ¿cómo tomamos la sucesión xn? ¿Fue cualquier sucesión formada por elementos del dominio distintos del punto x0 que converge al punto x0? O sea, tomamos una sucesión cuyos elementos están en el dominio, todos son distintos del punto x0 y esa sucesión converge a x0. Y demostramos que la sucesión de imágenes converge a 1 entre x0. Por la definición del límite a través de sucesiones, se concluye que la función 1 entre x tiene límite cuando x tiende a x0 y el valor del límite es 1 entre x0. Así es como se aplica la definición del límite a través de
sucesiones. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Sí? ¿Seguros, seguros? Así es como se aplica la definición del límite a través de sucesiones. Tomas una sucesión fija pero arbitraria con estas dos características. Forma parte del dominio, la sucesión, no toma el valor x0 al que te aproximas y la sucesión converge a x0. ¿Qué tienes que demostrar? Que la sucesión de imágenes converge al límite propuesto. A ver, déjenme ver que alguien está escribiendo. Ajá. Ya alguien me pregunta aquí, ¿cómo sabemos que todos los términos de la sucesión sí están en el dominio? Así la estamos tomando. Así tomas esa sucesión. Es una sucesión fija pero arbitraria, pero con ciertas condiciones, ciertas características. Primera condición, que los términos de la sucesión formen parte del dominio y que sean distintos del punto x0, el punto al que te aproximas. Y que converja la sucesión al punto x0. Así te la tomas de forma fija para arbitraria. ¿Ok? ¿Qué tienes que demostrar? Que una sucesión con esas características, su sucesión de imágenes, converge al límite propuesto, que en este caso es 1 entre x0. Porque alguien me pregunta, ¿por qué sabemos que x0 es distinto de 0? Porque así lo tomamos. Fíjate, está en las hipótesis. No tiene mucho sentido que x0 sea 0 porque realmente cuando x0 es 0 no va a tener límite esa función. O sea, cuando x0 es 0 y tú te vas pegando a 0, la 1 entre x o se va a infinito o se va a menos infinito. Ajá, dependiendo de si te aproximas por la derecha o por la izquierda. A ver, déjenme ver. Alguien, pero en el examen se puede usar esta forma de demostrar o tenemos que hacerlo con la definición original. El examen va a indicar si hay que hacerlo por la definición original o la definición del límite a través de sucesiones. Digamos que el examen va a ser así súper explícito y te va a decir, tienes que hacerlo por esta forma o tienes que hacer con la definición a través de vecindades o con la definición a través de sucesiones. Y si no dice, entonces porque es libre. O sea, tú decides si lo haces a través de vecindades o a través de sucesiones. Aunque como quedó estructurado el examen, creo que no hay como confusión, digamos. O sea, sí está explícito, ahí está dicho cómo se tiene que hacer. ¿Va? A ver, déjenme ver el chat. Tal vez el mismo ejercicio te pide hacerlo de cierta forma, exactamente, justo. Ahorita van a ver el examen, ya casi. De hecho, ya está preparado para subir. Aquí lo tengo ya ya viene aquí. Ya nada más terminamos la clase y le pongo subir y ya. A ver, no estoy dando, no es que espantar. A ver, ¿qué más falta? Entonces, bueno, así es como se hace esto. ¿Hay dudas? ¿Todo bien, seguros? Si hay dudas, díganme. ¿Qué es lo que sigue? Falta ver los límites laterales, límite lateral izquierdo, límite lateral derecho. Yo creo que en 10 minutos sí nos alcanza. La interpretación geométrica, el teorema, que dice que si existen los límites laterales y coinciden, existe el límite global. Ajá, y un ejemplo de esto. ¿Va? Entonces vamos a echarle velocidad para lograr acabar todo lo que tenía planeado. Y ahí va. También con Cristian ya vieron los límites laterales. El límite lateral derecho, el límite lateral izquierdo. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar la definición formal. ¿Va? Vamos para allá. Definición. Sea f una función de un dominio D, subconjunto de R en R. Vamos a tomar x0, un punto de acumulación de D intersección el intervalo x0,
infinito. Porque, ahora, aquí viene una duda, a lo mejor, que surge de manera natural, ¿no? X es un punto de acumulación, tanto de este conjunto, de D intersección el rayo X0 como infinito, como de D intersección menos infinito como X0. ¿Por qué se pide eso? Porque sucede lo siguiente. Intuitivamente, en un límite lateral derecho, tú te quieres aproximar por la derecha al punto X0, exactamente por la derecha X0. En un límite lateral izquierdo, justo quieres aproximarte por la izquierda al punto X0. Si solo pedimos punto de acumulación, ¿qué tal si, por ejemplo, quieres aproximarte por la derecha, pero en realidad donde está la infinidad de puntos es por la izquierda? O sea, ¿qué tal si tienes una situación como esta? Los puntos se van pegando, pero por la izquierda. Y por la derecha a lo mejor tienes un intervalito, sí, como dominio. Pero aquí dejas un huecote. No te vas a poder aproximar por la derecha. Ajá, porque tienes ahí, dejas un espacio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues obligas al dominio a que te puedas aproximar por la derecha. ¿Cómo? Pidiendo que el punto X0 sea punto de acumulación de D intersección X0 como infinito, porque con eso estamos garantizando que nos vamos a pegar a X0 con elementos de D, pero por la derecha, y pidiendo que X0 también sea punto de acumulación de D intersección menos infinito como X0, permitimos que vamos a podernos pegar al punto X0 por la izquierda. Ajá. Nos vamos a poder pegar al punto X0 por la izquierda también. Por eso es que se pide que el punto X0 sea punto de acumulación tanto de este conjunto como de este otro conjunto. ¿Ok? Bueno, entonces el punto X0 va a ser punto de acumulación de D intersección X0, infinito y D intersección menos infinito, X0. Vamos a tomar L, un número real. Inciso A. Decimos que el límite de f, cuando x tiene x0 por la derecha, es L, sí sucede lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0, existe delta que depende de la epsilon, tal que si x está en D y 0 es menor al valor, es menor a x menos x0, menor a delta epsilon, entonces la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Esa es la definición del límite lateral derecho. Aquí hay una duda, aquí hay algo una duda que lo más seguro es que la tienen o surgió en algún momento, que es, ¿qué onda con estas desigualdades? Geométricamente, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, fíjate, vamos a despejar de estas desigualdades a X. Vamos a dejar solita la X. Y fíjense lo que vamos a obtener. ¿Cómo podemos despejar a X de esas desigualdades? Sumamos X0 en ambos lados de la desigualdad. ¿Qué nos termina quedando? Más X0, ¿no? Y después, ¿esto a qué es equivalente? A esto, ¿no? O sea, lo que estamos pidiendo ahí es que el punto X se encuentre en media vecindad, en la media vecindad que queda del lado derecho. ¿Por qué? Porque nos queremos aproximar por la derecha al punto X0. Estamos tomando puntos X que quedan por encima de X0, o sea, por la derecha de X0, pero que están en una media vecindad. Esta es una media vecindad, ¿no? Esta es la mitad de una vecindad. Una vecindad completa es esto. Ajá, aquí está el dibujo. X0 menos delta epsilon, X0 más delta epsilon, y aquí en medio está el centro de la vecindad que es X0. Lo que estamos haciendo es quedarnos con este cachete nada más, porque nos queremos aproximar ¿por dónde? Por la derecha, ¿sí? Y esta condición sin valor absoluto, eso es lo que nos está diciendo, que tomamos puntos X del dominio y que se encuentran a la derecha de X0 y en media vecindad, ¿sí? Bajo. Y la situación pues se ve más o menos de este estilo.
Aquí tenemos un dibujo de una función f. Aquí está nuestro punto x0 en cuestión. Creo que ahí está bien, ¿no? Ahí, ajá. Entonces, la epsilon, ¿cómo se interpreta geométricamente? Igual, es el radio de una vecindad centrada en L, y lo que está diciendo es que no importa este radio. Por chiquita que sea la epsilon, siempre puedes encontrar una delta, que representa la delta, el radio de media vecindad centrada en x0, de tal forma que si tomas un punto x en el dominio, intersección esa media vecindad, las imágenes quedan dentro de esta de vecindad de radio epsilon con centro en L. O sea, la distancia f de x a L es menor que epsilon. Entonces aquí en límite lateral derecho estás trabajando con la media vecindad de la derecha. O sea, con el intervalo abierto x0, x0 más delta epsilon. ¿Qué pasa con un límite lateral izquierdo? Bajamos. Si hay dudas me van diciendo, ¿eh? Decimos que el límite de f, cuando x tiene x0 por la izquierda es L, sí sucede lo siguiente. Para cada número positivo, epsilon, siempre existe una delta que depende de la epsilon, tal que si x está en D y 0 es menor a x0 menos x, menor a delta epsilon, entonces la distancia f de x a L se hace menor que epsilon. Otra vez, ¿cómo interpretar estas desigualdades? Se supone ahora nos vamos a aproximar por la izquierda, ¿verdad? ¿En dónde se está diciendo eso? De una forma formal. ¿En qué partes de toda la definición de límite lateral izquierdo estamos diciendo que nos vamos a aproximar por la izquierda? Justo aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar a la x. ¿Cómo? Pues empecemos restando x0 en todas las desigualdades. ¿Qué nos termina quedando? Menos x0 menor a menos x menor a delta epsilon menos x0. Y después vamos a multiplicar un menos en todas las desigualdades. ¿Qué le va a pasar a las desigualdades? Se voltean. Y nos termina quedando x0 menos delta epsilon menor a x menor a x0. Y aquí está. Estamos diciendo que x debe quedar por debajo de x0 y en la media vecindad de la izquierda. Ajá, que es justo este de aquí. La vecindad completa sería hasta acá. Todo esto. Pero nos quedamos con la media vecindad de la izquierda. Y lo que está diciendo es que no importa el radio que des aquí, de una vecindad centrada en L. No importa qué tan pequeña sea esa vecindad, siempre vas a poder encontrar un radio lo suficientemente chiquito de una media vecindad, la vecindad de la izquierda, media vecindad de la izquierda, de tal forma que te tomas un punto en el dominio. Y en esa vecindad, esa media vecindad, las imágenes de la función van a distar de L menos que epsilon. ¿Sí? Y realmente, o sea, te estás aproximando por la izquierda en un límite lateral izquierdo y por la derecha en un límite lateral derecho. Ajá. Y es importante que para que todo esto tenga sentido, el punto x0 debe de ser un punto de acumulación tanto de D intersección x0, infinito, como de D intersección menos infinito, x0. O bueno, siendo un poquito más precisos, si quieres hablar del límite lateral derecho, x0 debe ser punto de acumulación de D intersección x0, infinito, para podernos realmente aproximar a x0 por la derecha. Y si quieres hablar del límite lateral izquierdo, entonces x0 debe ser punto de acumulación de D intersección menos infinito, x0. ¿Sí? Sí, es trivial. De hecho, esto es algo muy trivial para Cristian. Cristian ya domina todo esto perfectamente bien. Se sabe esto, cosas de espacios métricos. No, Cristian es tremendo. Muy bien, Cris. Te rifas mucho. Bueno, pues va un ejemplo. Nuestro amigo Cristiano Ronaldo. Va un ejemplo de cómo se aplica esto de los límites laterales. Un teorema antes. Vamos a ver un teoremita que relaciona el límite lateral derecho e izquierdo con el límite global.
Y es el teorema de los límites laterales, ¿va? ¿Qué dice? Bueno, pues vamos a leerlo. Tenemos una función de un dominio D, subconjunto de R en R. X0, un punto de acumulación de D intersección X0, infinito, y D intersección menos infinito, X0. ¿Qué dice el teorema? Que el límite cuando X tiende a X0 de f de X existe, sí y solo si el límite cuando X tiende a X0 por la derecha de f de X y el límite cuando X tiende a X0 por la izquierda de f de X existen y son iguales. O sea, para que tu límite global exista, deben de existir los límites laterales, el derecho e izquierdo, y no solo existir, existir y ser iguales. Si por algo existen y son distintos, esa función no va a tener límite. Ajá. No va a tener límite, aunque exista el lateral derecho y el lateral izquierdo. Si son distintos, ya el límite global no va a existir. ¿Ok? Bueno, pasamos al ejemplo, que creo que es bastante rápido. Es más, vamos a quitar esto de la segunda forma. ¿Qué es lo que dice? Bueno, tenemos esta función de R en R, que a cada punto X lo manda a 1, si X es mayor o igual que 0, y menos 1 si X es menor que 0. Vamos a demostrar que el límite cuando X tiende a 0 de f de X no existe. ¿Qué es lo que hace 1? Bueno, lo que va a hacer 1 es fijarse en los límites laterales, límite lateral derecho y límite lateral izquierdo. ¿Ok? Entonces, basta anotar lo siguiente. ¿Cuánto vale el límite cuando X tiende a X0 por la derecha de f de X? Bueno, por la derecha de 0, ¿cómo se porta la función? Por la derecha de 0, esa función se porta de la siguiente forma. Aquí voy a hacer un mini dibujo. Cuando vamos pegando por la derecha de 0, la función ¿cómo se comporta? Como una constante, ¿no? Como la constante 1. Entonces el límite cuando X tiende a 0 por la derecha de f de X, en realidad es el límite cuando X tiende a 0 por la derecha de la constante 1. El límite de una constante, ¿cuánto vale? La constante. Luego, el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de f de X. Por la izquierda, ¿cómo se comporta la f? Como la constante menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de la constante menos 1? Pues es la constante menos 1. ¿Qué pasó? Pues que el límite lateral derecho no coincidió con el límite lateral izquierdo. ¿La función puede tener límite global? No, porque para tener límite global deben de existir los límites laterales y coincidir. En este caso existen, pero no coinciden. Entonces de aquí se concluye que el límite cuando X tiende a 0 de f de X no existe. Y terminamos ahí. Ahí termina la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Son bastantes cosas que teníamos que ver. Sí era mucho material. Vieron varias cosas con Cristian. Pero bueno, ya con esto creo que es más que suficiente con el repaso. Voy a subir la guía, el examen. Más aquí enfrente de ustedes lo subo. Crear tarea. Ya está bien todo. 30 de enero. Sí, 30 de enero. Sí. Crear tarea. Pum, ya. Ahí está. Ya se subió. Entonces ya está su tercer examen. Tienen hasta el domingo a mediodía. Véanlo, es un regalo, en serio. Es muy, muy fácil este examen que les puse. Solo hay que hacer 2 problemas. Hay 3 problemas, hay que escoger 2 y ya, más que suficiente. Y que échenle muchas ganas. Cualquier duda me dicen. Y pues lo estamos... Espero que lo califiquemos, bueno, vamos a calificar lo más rápido posible. Estén al pendientes de las reposiciones porque a lo mejor las recorro un poquito. Las recorro para el martes.
dependiendo de cuándo se califique este tercer parcial, cuánto nos tardamos calificando. Las reposiciones, yo las voy a calificar. Tengo ganas de calificar reposiciones. Entonces yo voy a calificar las reposiciones. El final, pues obviamente también. Aunque como les dije, el final no les recomiendo que lo hagan. No, bueno, o sea, a lo mejor sí ya saben mucho cálculo, entonces está bien. Pero en general nunca le ha ido bien a nadie en un final de cálculo. Y no irle bien es pasar. Ya bien sería al menos pasar con un 6 o así, pero no. Y bueno, ¿puede detener la grabación?